7 de la mañana con 38 minutos y ya se encuentra, como lo habíamos anunciado en nuestro segmento de entrevistas, José Ruales, ministro de Salud Pública. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Andrea. Buenos días, Lautaro. Y buenos días a todos los espectadores. Ministro, quisiéramos iniciar preguntándole cuál es hasta el momento las cifras que tenemos de dengue en el Ecuador, y esto por lo que hablábamos hace un momentito, la incidencia de las lluvias pues incrementa esta cifra, ministro. Sí, efectivamente, en el caso de dengue, a partir del inicio de la temporada invernal, tal como habíamos anunciado desde antes, hay que estar prevenidos para esta infección, no solo de dengue, también tenemos riesgo de chikungunya con el Aedes aegypti. Hemos tenido un incremento de casos a nivel de todas las provincias durante las últimas semanas, entre 300 casos más o menos que han estado dándose tanto de dengue sin signos de alarma, alrededor de 299 y 7 con signos de alarma de manera semanal. Esto que se encuentra en la mayor parte de los casos en Guayas y Manabí, incluso en Morona, Santiago, también tenemos un aumento de casos, está más o menos en relación a los casos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Si bien es ligeramente mayor al año pasado, es menor a los años anteriores. Es decir, estamos dentro del canal endémico, no tenemos un incremento inusitado de casos, y esto depende también de la intensidad de las lluvias y de la capacidad de las personas de poder apoyar en la eliminación de los criaderos, ¿no? Porque el Ministerio de Salud, los municipios, hacemos la fumigación, la abatización, pero mientras existan recipientes en el suelo que se llenen de agua lluvia, ¿no? Recuerden, el Aedes aegypti es un mosquito que se desarrolla en agua limpia, ¿no? Entonces puede ser cualquier recipiente, una taza, una llanta, los baldes o los tanques de agua que utilizamos. Ahora que llueve tanto, es esa la preocupación, porque hay algunas ciudades donde el exceso de basura no recogida o de desperdicios hace que se produzcan estos criaderos o en los patios de la casa. Lo importante es evitar que estos se produzcan en la zona urbana. Si cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestra propia casa, en el barrio, colaboramos con la limpieza de los criaderos, tapamos los recipientes donde se guarda el agua, permitimos la entrada a las casas para la fumigación, eso puede ayudar mucho y tenemos que mantener ese cuidado. Usted decía que son 7 personas con signos de alarma. ¿En qué consisten esos signos de alarma o a qué se refiere? Hay algunos casos en que puede provocar mayores síntomas más graves, generalmente en niños. Esto puede ser con fiebre, con malestar general, y puede llegar en los casos más graves hasta algunas formas de hemorragias, que es las formas graves de dengue. No tenemos estas formas graves, tenemos formas, digamos, de alarma, no hemos llegado a tener defunciones tampoco. Pero eso es parte, no sé si la palabra decirla, el desconocimiento. Hay gente que cree que el dengue no es mortal. Así es, no pueden ocurrir estos casos cuando se combinan también con otras infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Con la influenza o con otros problemas. Y en el caso de que una persona que nos está observando en casa sufre dengue, le pica el mosquito, ¿cuál es el protocolo, ministro? ¿Cómo tienen que, sobre todo sus familiares, atender directamente la emergencia? Sí, si usted tiene síntomas, tiene malestar general, tiene fiebre, el niño está con dolor de cabeza, hay que llevarlo al centro de salud más cercano. Allí se identificarán, se podrá darle el tratamiento sintomático y si es necesario será referido a un hospital. ¿Tiene cifras también de las personas que se han infectado de chikungunya? No tenemos todavía casos reportados de chikungunya. Okay, de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora entiendo que sigue la situación epidemiológica con respecto a la viruela del mono. ¿Tienen casos reportados? ¿Cómo ha continuado el seguimiento de esta enfermedad, ministro? Sí, la enfermedad ya está en fase de control y de baja. No sé si
se puede Sí, claro, por favor. mostrar las cifras, ¿no? Tuvimos un incremento durante el año pasado, ¿sí? Aquí tenemos que durante las últimas 6 semanas hay una reducción. El número de casos en la última semana fue de 6 casos, es decir, estamos manteniendo esto ya bajo control. Esta enfermedad ya empezamos también la vacunación. Hemos iniciado la vacunación a las personas en los hospitales o servicios en donde se atienden, donde estamos concentrando la atención de las personas que tienen monkeypox. ¿Cuánta gente se contagió en total y cuántos fallecidos también hay? Tuvimos en total 511 contagiados desde que inició esta enfermedad, meses, ¿no? Sí, que empezó en la semana 27 del año 2022. Sí. Y la mayor parte son atendidos en unidades de enfermedades infecciosas, en el Hospital de Infectología en Guayaquil o en unidades de los hospitales especializados en Cuenca, en Quito. Lo primero que hemos hecho es vacunar al personal, ¿no? Recuerden que la mayor parte de las personas, el mayor riesgo ocurre en población de grupos de riesgo por ser hombres que tienen sexo con hombres, y luego estamos ya ofertando la vacuna a los grupos de riesgo y también a las personas de contacto de aquellos que los vamos detectando, de tal manera, primero de hacer evitar antes de que ocurra la exposición al virus. De esta manera pensamos lograr ya un control durante los próximos meses. Es decir, que no cualquier persona que vaya a un centro de salud puede obtener esta vacuna, solo a los grupos de riesgo. ¿Y nos puede nuevamente especificar cuáles serían ellos entonces? Sí, no es necesario para la población general, ¿no? Este es un virus que se transmite de manera íntima, de manera directa. No es de transmisión sexual, pero sí es de una persona que se mantiene en un contacto piel a piel, digamos, directamente, y son en el 86, 88% de los casos ocurre en hombres que tienen sexo con hombres. La vacuna es gratuita. La vacuna es gratuita. Todas las vacunas del Ministerio de Salud son gratuitas. Ahora, para cambiar de tema, ministro, le cuento que ayer conversando con un muy buen amigo, me decía, oye, se acabó el COVID, ya no se escucha que nadie se contagia, ya no se ven problemas en los hospitales. ¿Es esto así, ministro? No se ha terminado el COVID. Recuerden, la Organización Mundial de la Salud mantiene el nivel de alerta de COVID y estamos nosotros en un momento de control, ¿no? Durante las últimas 8 semanas, aquí tenemos el gráfico de COVID, tenemos una disminución sostenida de COVID, ¿ya? Y durante la última semana tuvimos ya 600 casos más o menos, que corresponde al mínimo que tuvimos durante toda la pandemia. Es decir, ahora tenemos el mínimo de casos, especialmente en Guayas y Pichincha. En Guayas y Pichincha la semana pasada tuvimos 84 casos en Guayas y 86 en Pichincha. Es el mínimo que hemos tenido desde el mes de marzo del año 2020. Estos casos no son de gravedad, digamos, y de estos casos, ¿cuántos fallecidos se tienen? Hay algunos casos que todavía tenemos hospitalizados, ¿no? Tenemos alrededor de 70 personas hospitalizadas y alrededor de 31 personas en cuidados intensivos. Y hemos tenido fallecimientos, sí, las últimas 5 semanas, alrededor de 2, 3 casos de fallecimientos diarios, y todos los casos han sido personas mayores de 65 años que no han completado el esquema de vacunación. Pero por eso, ¿se prevé que suban los casos luego de lo que hemos visto en Salinas? No, fíjense ustedes que aquí corresponde al feriado de Navidad y de Año Nuevo, y a pesar de que ocurrieron los feriados, la curva de reducción se mantiene. Así que no esperamos que el feriado de Carnaval
genere un aumento de casos de COVID, pero sí es probable que la temporada invernal en la costa produzca un incremento de los casos de influenza. En el caso de la sierra que tuvimos hace 2 meses, que empezó en noviembre, la influenza fue básicamente por el virus AH3N2. En la costa y en estos momentos el aumento de casos de influenza se debe al virus de la influenza tipo B. Ambos, el H3N2 y el tipo B, son parte de la vacuna de la influenza. Por lo tanto, convocamos, insistimos en que las personas mayores de 65 años, las embarazadas, las que están dando a lactar, personas con discapacidad, personas con enfermedades sobreañadidas o los cuidadores de estas personas deben vacunarse para la influenza para evitar el riesgo. Por honor al tiempo y ya culminando esta entrevista, ministro, solo recordar cuál es el esquema completo también para el COVID. ¿4 vacunas son? Sí, en este momento les recordamos que deberían tener 2 refuerzos, ¿no? Todas las personas mayores de 12 años deberían tener un refuerzo y todas las personas mayores de 18 años 2 refuerzos. Eso están 4 dosis. disponibles en los centros de salud, están disponibles en brigadas que realizamos, ¿no? A partir de el 30 de marzo recibiremos ya las vacunas bivalentes para el COVID. Con ello vamos a aplicar un tercer refuerzo a las personas en riesgo. ¿Quiénes son? Estas que están en riesgo de ser hospitalizadas o que todavía pueden morir, que son los mayores de 65 años, básicamente, y personas que tienen enfermedades con inmunosupresión, que hayan recibido el segundo refuerzo, ¿ya? Es decir, no va a servir la vacuna bivalente para hacer el primero o segundo refuerzo, sino es ya, digamos, la 5ª dosis para las personas más vulnerables que requieren esta vacuna, que posiblemente ya va a ser anual. Nos queda corto el tiempo, ministro, para seguir hablando sobre el tema salud. Conversábamos con José Ruales, ministro del Ministerio de Salud. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tenemos noticias deportivas. Ya volvemos.